que les seguía para escuchar sus enseñanzas, les dice: no tengan miedo a la muerte. Sin lugar a duda, hoy en día la muerte es muy temida. Yo creo que es lo que más teme el ser humano, lo que el mundo más teme: caer en las manos de la muerte. La Biblia habla de que es un imperio, y ese imperio, sin lugar a duda, tiene mucha influencia. Hay mucha gente que está en miedo, que tiene temor a la muerte, y la Biblia dice que la muerte esclaviza a través del pecado, que el pecado es, la paga del pecado es la muerte. Y a través de los años, o desde que tenemos uso de razón como humanidad, la muerte ha sido el arma predilecta del ser humano o del mundo para influir temor, para influir miedo, en fin. Pero, ¿qué de los hijos de Dios? ¿Qué de los cristianos? ¿Qué de los que creen en Jesucristo? ¿Será correcto que un hijo de Dios tenga un temor, tenga un miedo a la muerte, tenga pues miedo que la muerte visite algún día su vida, su familia, o no lo sé, vivirá con temor? ¿Será correcto? Y sobre eso quisiera que meditáramos, sobre estas palabras que Jesucristo les dice. No se las dice al mundo entero, se las dice a sus seguidores, únicamente a sus seguidores. Les dice: no tengan temor a la muerte, no tengan miedo al que mata el cuerpo. Y eso debe de ser de aliento a nuestras vidas, y quisiera que reflexionáramos sobre ello. Dice la historia, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, verso 5, dice que Herodes deseaba matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que llegó antes de Jesucristo para preparar el camino, porque así estaba escrito. Y Juan el Bautista era un hombre usado por Dios con una misión muy específica: preparar el camino para el Salvador del mundo, con su predicación, con su enseñanza, y él así lo hacía. Pero dice la historia que este hombre, por declarar el pecado al mundo, pues se ganó muchos enemigos, y de entre ellos Herodes. Y dice la Biblia que Herodes lo apresó y lo asesinó. Pero dice Mateo capítulo 14, verso 5, que Herodes deseaba la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes deseaba la muerte a Juan el Bautista? Porque el mundo, esa es la mejor arma que pueda tener. Es lo único que tienen para intimidar o para influir miedo en las personas. Juan capítulo 5, verso 16, nos narra la historia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, que los líderes de la iglesia ya querían matar a Jesús, o los líderes religiosos más bien en ese momento querían matar a Jesús. Lo que era el Sanedrín, el fariseos, etcétera, ya deseaban matar a Jesús. Y me llama tanto la atención, dice que había deseos en ellos de matarle. ¿Por qué no deseaban otra cosa? Al igual que Herodes, en su corazón había un deseo, y su único deseo era la muerte. Hoy en día muchas personas lo único que desean es muerte, porque tal vez sea lo único que haya en su vida, o crean que es lo más poderoso que pueden hacer. Hay muchas personas que pueden intimidar con muchas cosas, creyendo que tienen ese poder, y se valen de ese imperio de la muerte para influir miedo, temores, gobernar, en fin. Y tal vez la gente lo quería hacer también con los hijos de Dios, como lo hicieron con Juan el Bautista, como lo hicieron con el propio Jesús. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, dice que también lo hicieron con Esteban. Esteban, un diácono de la iglesia, un hombre usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, servía al Señor, dice la historia, y que cuando él servía a Dios, dice que se levanta un grupo enardecido, igual de líderes religiosos en ese momento, levantan falso testimonio, lo sacan de una ciudad y lo apedrean, porque deseaban matarlo, deseaban acabar con su vida.
En el libro de Hechos, capítulo 12, del verso 1 al 3, Herodes, dice el pasaje que mata a Jacobo, hermano de Juan. Vemos en este pasaje del libro de Hechos que muere el primer discípulo de Jesús. El primer discípulo martirizado fue Jacobo, quien lo mata a Herodes. Y también le da esta estocada con la mejor arma que tal vez él pudiera tener, que era la muerte. Y en Hechos capítulo 23, del verso 12 al 13, Dios empezó a usar un hombre poderosamente llamado Saulo, o Pablo, mejor conocido. Y dice el pasaje que hubo 40 hombres que se pusieron bajo juramento de maldición para matar a Pablo. Había un gran deseo en la vida de estos hombres, de 40 hombres, de matar a Pablo. Y considerando, hermanos, la historia en la iglesia, la historia desde que Jesús está con nosotros, ¿cómo es que el enemigo lo único que ha usado es la muerte? Como que es la única arma que él tiene, y tal vez hasta ahorita, hermano, le ha funcionado en el mundo. Toda la gente en el mundo tiene miedo de morir, tiene miedo de que se le vaya la vida. Ellos creen que solamente hay una sola vida, y es la que tienen. Y así es que mucha gente hoy en día está ocupada en esa vida, porque ellos están aferrados a esta vida y ellos dicen, es que es lo único que tengo. Yo no tengo esperanza de seguir vivo o de vivir mañana, así es que tengo que vivir esta vida como yo quiero, darle gusto a esta vida porque no hay más. Y mucha gente en el mundo es lo que cree, porque la palabra de Dios dice que es un imperio y el enemigo ha establecido este imperio influyendo ese temor o esa creencia de que solamente hay una vida. De hecho, hay por ahí un dicho que dicen, muerto el perro se acabó la rabia. Tal vez en el mundo o tal vez en la vida natural se pueda aplicar, pero no en la vida espiritual. Mucha gente dice que una vez que se mata a ese perro se acaba la rabia. Mucha gente se da un tiro en la cabeza, mucha gente cuelga una soga en una viga de su casa, en un árbol de su patio y la ata a su cuello y terminan con su vida porque creen que terminando con esta vida se acaba todo. Porque creen que la muerte es la única salida de todo y que después de esta vida no hay más. Y mucha gente puede tener esa opción o puede pensar de esa manera porque el mundo les ha hecho pensar de esta manera. Pero en esta tarde quiero hablarte de algo que tal vez nunca has escuchado, que tal vez has escuchado, pero deseo que Dios nos ministre, deseo que Dios nos los haga vivo esta palabra, en el que nosotros cuando creemos al Señor, nosotros tenemos esperanza de vida. Es decir, nosotros creemos que podemos vivir aún después de la muerte. Por lo tanto, el imperio de la muerte o la muerte misma no debe de influir un temor o un miedo a aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es decir, la muerte o el imperio de la muerte ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, aquellos que han sido perdonados. Ya no hay un temor hacia la muerte porque ya no se pertenece a ese imperio, ya no se pertenece a ese mundo. Ahora hay una esperanza de vida. Tal vez funcionó para otras personas, pero aquellos que han seguido a Jesús y han creído en Él no funciona. Por eso no funcionó con Juan el Bautista, con Jesús, con todos los que he citado, y podría citar a muchos más, que a la fecha yo pienso son miles, son millones de personas que han sido martirizadas, que han pasado por la muerte por causa del Evangelio, por causa de Jesús, y son personas que no fueron a la muerte con temor o con miedo. Iban resueltas a servir al Señor porque en sus convicciones y en su fe
Ellos estaban seguros de quién habían creído. Ellos tenían firmes sus esperanzas en el Señor. Y es que Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice que Jesús destruyó el imperio de la muerte. Déjeme decirle que si usted está en ese imperio, que si usted está identificado con aquellas personas que le tienen miedo a la muerte, déjeme decirle que el imperio de la muerte está en decadencia. Es un imperio que ha sido vencido por Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que Jesús venció al príncipe que gobierna este mundo, aquel que gobierna el espíritu de la muerte. Es decir, el imperio está en decadencia, ha recibido una estocada mortal. Jesucristo, al pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario y resucitar, dice la Biblia que venció a la muerte y vence al espíritu, vence al enemigo que gobierna sobre la muerte. Así es que, hermanos, el imperio de la muerte es un imperio en decadencia. Es un imperio que está en declive, que está próximo a desaparecer. Primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 26, dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Tal vez hoy en día la muerte siga teniendo poder sobre nuestros cuerpos, porque pues así está establecido en la palabra de Dios, que el hombre nazca, viva y muera. Todos los hombres tenemos que pasar por ello. Son 150,000 personas aproximadamente las que mueren al año en todo el mundo, por día, perdón. Y es una cantidad bastante considerable. Pero aún así, el imperio de la muerte, a los que creen en el Señor, solo tiene poder en el cuerpo natural. Porque la palabra de Dios dice en primera carta a Corintios que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Es decir, la muerte ha dejado de tener poder o ha dejado de tener autoridad sobre aquellos que creen en Jesús o que han sido lavados y perdonados por Jesús. Ya no hay un imperio sobre su vida de oscuridad, de muerte, de miedo. Dice la palabra de Dios que ahora hay vida en ellos, que ahora hay una esperanza de vida. Así es que la muerte hoy en día, sobre todo aquel creyente, tendrá autoridad a lo mejor sobre su cuerpo. Por eso Jesús cita en Mateo, dice, no le tengas miedo a aquel que pueda matar solo tu cuerpo, pero tu alma, tu espíritu no puede tocarla, porque ahora es del Señor, porque ahora es de Jesús. Te animo esta tarde a que entregues tu vida a Dios y el temor a la muerte se irá. Porque no tendrá más autoridad sobre tu vida. En tu vida habrá esperanza de vida. Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, dice la palabra de Dios que nacemos de nuevo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y hace una obra regenerativa en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que hay esperanza, de que hay vida ahora en nosotros, no hay muerte, no hay temor ahora. Una vez que nosotros nos identificamos con Jesús, en nuestras vidas hay esperanza de vida, vaya la redundancia. Ya no tenemos a la muerte, porque la muerte ya no tiene más autoridad sobre nosotros, porque Jesús la venció en la cruz del Calvario. Pero si tú no le has entregado tu vida al Señor y vives en un mundo de oscuridad, de pecado, tienes que preocuparte porque le tienes miedo a la muerte. Así es que yo te animo a que entregues tu vida a Dios, de que le pidas perdón por tus pecados. Dios vendrá, Dios te va a escuchar y te hará una nueva criatura, te hará una nueva persona. Y el espíritu de muerte no tendrá más autoridad sobre tu espíritu, sobre tu alma. Tal vez lo tenga sobre tu cuerpo. Y de alguna manera todos muramos algún día,
pero no podrá tocar nuestro espíritu y nuestra alma. Ahora quiero leerte primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 55 al 58. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, crecientes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice la palabra de Dios, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, sobre las personas salvas, sobre las personas perdonadas por la sangre de Jesús. La carta a Corintios dice: no hay victoria de ese sepulcro. La autoridad de la muerte es el pecado, pero ya no habiendo pecado, ya no tiene autoridad la muerte sobre nuestras vidas. Es triste hoy en día de cómo el mundo está sumiso al príncipe de este mundo por causa de la muerte. Es el arma predilecta por todas las generaciones que el enemigo usa para la gente. La gente no hace nada porque le tienen miedo a la muerte. No hagas esto, no vayas, no corras, no subas, no bajes, no toques, no hagas nada, porque la gente tiene temor a la muerte. Porque esa es la mentalidad del mundo, dice la Biblia, del sistema. Pero no debe de operar en la vida de los hijos de Dios, porque nuestra esperanza es diferente. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 24, que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Es decir, antes habitando en pecado, la muerte tenía autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma. Una vez nosotros muertos en pecado, estábamos exterminados. No disfrutan ni esta vida ni la venidera. Porque la vida en este tiempo, en pecado se vive en amargura. No hay felicidad, no hay gozo, no hay alegría. Porque el mundo no puede dar eso. El mundo solo viene a destruir, a robar y a matar. La gente que vive hoy en pecado cree que es feliz, pero no lo es. Y no disfruta la vida aquí. Y lo peor es que cuando ellos mueran, físicamente irán a una muerte segunda, a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque han vivido en pecado, porque han vivido en miedo, y viviendo de esa manera no se tiene nada de esperanza. Pero cuando tú vienes a Jesús, tus pecados son perdonados. La muerte tiene autoridad únicamente sobre tu cuerpo, pero no sobre tu espíritu y tu alma. Cuando nosotros muramos en esta vida, tenemos esperanza de vida eterna. Hay en nosotros una alegría por ir al cielo, por vivir la vida eterna. Jesús dijo: voy pues a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. En todo aquel hijo de Dios tiene que haber una esperanza de vida. Es cierto, la muerte tendrá autoridad sobre nuestros cuerpos, porque Corintios dice que el próximo enemigo a vencer es la muerte, y se refiere a la muerte del cuerpo, no del espíritu y no del alma, porque esa fue vencida cuando fue vencido el príncipe de este mundo en la cruz del Calvario. A través de la cruz de Jesús tú puedes tener perdón, tú puedes tener vida eterna, puedes tener paz, lo que no has tenido en todo este tiempo. Nadie más te puede dar la paz. En esta vida ni en la venidera, solo Jesús. No es el dinero la paz, el dinero no lo es todo, no es la ciudad, no es el trabajo, no es el clima, no es lo que posees, no es la salud. Se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede dar paz, te puede dar tranquilidad. Puedes descansar en el Señor. Y cuando la muerte llegue y se presente y te pida cuentas, se llevará tu cuerpo, pero no tu alma, no tu espíritu, porque en Él hay vida. Juan dice que has pasado de muerte a vida. Es decir,
Primera carta a Corintios capítulo 15, verso del 16 al 21, quisiera leerte. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseraciones de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Corintios dice que por causa del pecado entró la muerte, por causa de un hombre, y se refiere a Adán aquí en Corintios. Por causa de que un hombre pecó, en el huerto del Edén dice, la muerte tuvo autoridad sobre la vida del hombre, de reclamar la vida del hombre. Y por causa de Adán todos morimos, aunque no queramos. Traemos eso en nuestra naturaleza humana, traemos eso, de que la muerte nos reclama lo que nuestro padre Abraham hizo. Pero Corintios dice que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, venció al que tenía la autoridad de la muerte y ahora Él nos da vida en Jesús. Porque dice la palabra de Dios que la muerte no le pudo detener en el sepulcro. Y Jesús resucitó al tercer día. Y cuando este hombre resucita al tercer día, dice la palabra de Dios que Dios su Padre lo exalta hasta lo más alto. Y es que a través de Jesús, todo aquel que se identifica, que cree en Jesús, ahora tiene esa vida, tiene esa esperanza de resurrección. Así como el pecado de Adán se ha pasado de generación en generación, y por causa de ese pecado ha pasado la muerte o la consecuencia de ese pecado, ahora también la fe. Así como Jesús vino a este mundo, murió y resucitó, así también los que crean en Jesús vivirán, tan real como aquellos que descienden de Adán. ¿Cuántas personas no hemos visto que mueren? No importa qué es lo que hagan, no importa cuándo se cuiden, no importa cuántos años vivan, algún día morirán. Y es algo que vemos todos los días. Pues así de real, dice Corintios, es la vida. Así como todos mueren en el Adán, ahora en Cristo todos viviremos para vida eterna. Así es que yo te animo esta tarde a que tomes la mejor decisión de tu vida si no lo has hecho. Que te identifiques con Dios, con Jesús, con el Evangelio. Que salgas de ese imperio de muerte, de ese miedo que infunde el mundo, que infunde el pecado en tu vida. Yo te invito en esta tarde a que hagas la mejor decisión de tu vida, en el que entregues tu vida a Dios y le digas, ¿sabes qué? Yo soy un hombre, soy una mujer, soy un joven que ha vivido siempre con miedo, con temores, porque ha pecado, pero si hay oportunidad de cambio, dame una oportunidad, dile al Señor. Y estoy seguro que Dios vendrá y te perdonará y el temor a la muerte se irá. No tendrás más de qué tener miedo, porque ahora en tu vida habrá vida eterna, es decir, Dios en tu vida producirá vida eterna. Así es que en esta tarde te animo a que reflexiones en esta palabra, a que recibas a Jesús en tu corazón, a que le des la oportunidad a Dios de hacer algo nuevo. Ahí donde estás, tal vez estés en pecado, tal vez estés alejado de Dios y estés conscientes que no has hecho las paces con el Creador. Yo te animo esta tarde a que hagas las paces con Dios, a que tus pecados sean perdonados. No importa cuán pecador seamos, Dios siempre nos perdona. Sal de ese imperio, un imperio que está a punto a caerse. Sal corriendo como de una casa endeble que está a punto de caer sobre ti. Sal de ese imperio y pásate al imperio de la vida.
pásate donde hay esperanza, donde hay resurrección. Y solamente eso te lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Te dejo esta palabra para que la reflexiones y espero que tomes la mejor decisión en tu vida. Que Dios te bendiga.